Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hacer una explicación de, bueno, ahora mismo supongo que estaréis viendo este documento con los últimos cambios que se han producido dentro del CUE con el último Real Decreto. Entonces, vamos a hacer un vídeo explicativo para aquellos que prefiráis escucharlo en vez de leerlo, por si tenéis alguna duda, ¿vale? El último Real Decreto que salió el 28 de diciembre, ¿vale? Realmente no es un nuevo Real Decreto, lo que hacen es unas modificaciones del anterior que salió el año pasado, en 2023. Bueno, en 2022, exactamente el 27 de diciembre. Entonces, lo que hubo es un par de modificaciones que son bastante importantes que las venimos aquí. Por un lado, hay nuevas fases de entrada en vigor, que bueno, la gente que estéis un poco pendiente de esto ya en agosto ya nos avisaron de que esto se iba a retrasar. Y por otro lado, hay algunas explotaciones que están exentas del cuaderno de campo digital. Vamos a explicarlas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad aquí es que los cultivos permanentes, las tierras de cultivo, ¿vale? Los pastos, por ejemplo, también, que tengan menos de 5 hectáreas, ¿vale? No tienen que hacer el cuaderno de campo digital. No lo tienen que hacer ni en septiembre, ni el año que viene, ni nunca. Lo tienen que seguir llevando en papel, ¿vale? Siempre que lo tengan una superficie de regadío de más de una hectárea. O sea, tú puedes tener 4 hectáreas o 4 hectáreas y media de un olivar, por ejemplo, pero si tienes una hectárea a mayores, en ese momento ya tienes que hacer el cuaderno de campo en la segunda fase, que luego la veremos después, ¿vale? Luego, ¿qué más excepciones hay? Aquellas superficies de pasto, ¿vale? Tanto temporales como permanentes, que no tengan fertilizantes tampoco. Puedes tener 400 hectáreas de pasto que si no tienes fertilizantes, no hace falta que lo hagas. Tienes que llevarlo en papel, pero no tienes que llevarlo de manera digital. Obviamente todo esto lo estoy diciendo para aquellos que no queréis tener ayudas, ¿vale? Si luego esta persona que tiene 400 hectáreas quieren utilizar o quieren llevar un ecorégimen o tienen que cobrar alguna ayuda, ahí tienen que hacerlo de manera digital, ¿vale? Y otra excepción, que era para sobre todo aquellos invernaderos pequeñitos, son que si hay una superficie de 0,1 hectáreas, ¿vale? Solo tienes que anotar exclusivamente en el cuaderno de campo digital información relativa a estas superficies. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú tienes 4 hectáreas de olivar en secano y 400 hectáreas de pastos sin fertilizantes, no tienes que ponerlo. Pero si tienes 0,1 hectáreas de invernadero, solo tienes que publicarlo del invernadero. Anteriormente, en el anterior Real Decreto, si tú tenías más de 0,1 hectáreas, ya tenías que hacerlo de todos. Esto no. Esto te hace lo que te está diciendo es, si tienes un invernadero pequeñito, solo tienes que marcar la información de ese invernadero pequeño, ¿vale? Vale. Entonces, si venimos un poquito para aquí, ya tenemos las fases. Estas fases son el CUE voluntario que entra en enero del 24. Vamos a ver. Del enero del 24 al 1 de septiembre es cuando realmente las comunidades autónomas y la gente es cuando se va a poner las pilas, ¿vale? Y luego, lo que aún no han dicho, que yo pensé que también lo iban a decir ahora, es que quieren incentivar y dar ayudas a la gente que empiece antes de septiembre. Pensé que iban a dar bueno, iban a decirlas ya. Parece ser que aún no las están diciendo. Supongo que las dirán, yo creo que justo antes del periodo de la PAC, para que la gente empiece después de la PAC o progresivamente. Lo que no quieren hacer, por lo que han dicho, es hacerlo todo como si fuera un embudo y que todo el mundo entre en el último día de agosto, ¿vale? Aquí, que es cuando en septiembre del 24 entra todo, ¿vale? Vale, luego, ¿quién entra después? Las grandes explotaciones, a partir del 1 de septiembre del 24. Vale, ¿quiénes son esas grandes explotaciones? Son cultivos permanentes, ¿vale? O tierras de cultivo o pastos de más de 30 hectáreas, ¿vale? Obviamente con la excepción del fertilizante, acordaos que si no usáis fertilizante no entraría aquí. Cultivos permanentes, tierras de cultivo de más de 5 hectáreas de regadío, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú tienes 20 hectáreas en secano de una tierra de cultivo y no, bueno, de un cultivo permanente, pero no tienes regadío, no tienes que entrar en esta primera fase, o sea, no tendrías que entrar en septiembre del 24, ¿vale? Y si dispones de un invernadero que tenga más de 0,1 hectáreas, estos entran de golpe, ¿vale? Entran aquí, ¿vale? El resto, salvo las excepciones que dijimos antes, entran aquí en
1 de septiembre de 2025, ¿vale? Vale, si queréis, tengo aquí algún caso ejemplo, pero bueno, son como los que acabamos de decir, ¿vale? Están todos explicados, leéroslo, creo que no metí en la pata ningún caso, pero bueno, aquí os queda. Si tenéis cualquier duda, nos podéis poner en contacto con nosotros en Osigris, ¿vale? Nos podéis llamar, poneros en contacto. Al final, os daréis cuenta que somos diferentes, buscamos simplemente facilidad y sencillez. Y sobre todo, cuando tengáis algún problema, que lo vais a tener con esto del cuaderno de campo, que sepáis que hay alguien detrás y que tengáis a gente a la que llamar, ¿vale? Que al final estamos nosotros aquí. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, por favor, poneros en contacto con nosotros. Llevamos, al final, el año pasado tuvimos más de 150 clientes. Tenemos clientes tan grandes como Grupo AN o como Cajamar. Entonces, bueno, desde estos hasta el agricultor más pequeñito de todos. Cualquier duda, cualquier cosa, nos llamáis, os ponéis en contacto con nosotros y hablamos. Chao.